Elena, querida, algunos trabajos no exigen talento, solo saber mantenerse en su sitio. ¿Crees que podrás con eso? Sí, señora. Elena creía que limpiaba sin testigos. Solo quería hacer bien su trabajo y volver a casa con la conciencia tranquila. Pero en una esquina oculta del dormitorio, un millonario desconfiado la observaba en silencio, y lo que vio ese día no solo lo dejó sin palabras, cambió por completo el rumbo de dos vidas que jamás imaginaron cruzarse. La casa Morel despertaba envuelta en un silencio elegante. Adrián, de traje impecable y mirada desconfiada, dejaba un fajo de dinero sobre la cómoda con precisión quirúrgica. Era su vieja costumbre, su prueba favorita para medir la honestidad humana. Había perdido la fe en las personas hacía mucho. Ningún empleado había superado aquella trampa, ni uno solo en 15 años. Pero hoy llegaba una nueva trabajadora llamada Elena, una mujer sencilla con manos cansadas y ojos serenos. Mientras preparaba su prueba, Adrián respiró hondo, convencido de que todo se repetiría, sin imaginar que ese día algo rompería su mundo de certezas. Elena entró a la mansión con pasos suaves. El eco de su calzado desgastado contrastaba con el lujo del lugar. Su uniforme limpio, aunque modesto, revelaba profesionalismo y dignidad. Fue recibida con una cortesía distante. Adrián apenas la miró mientras le explicaba las tareas. Ella asentía con respeto, observando cada rincón con atención cuidadosa. Al subir las escaleras, sintió un leve temblor en el pecho. No era miedo, era responsabilidad. No podía fallar en este nuevo empleo, no después de todo lo que había luchado, no sabiendo que un par de ojos escondidos seguían cada uno de sus pasos. El dormitorio principal la recibió con un aroma tenue a madera y colonia masculina. Elena dejó sus implementos sobre una silla y comenzó su rutina. Todo parecía normal hasta que su mirada cayó sobre los billetes esparcidos. Su respiración se detuvo por un segundo. Sintió que el mundo se hacía más pequeño. Se acercó con cautela, como si temiera romper algo invisible. Adrián, escondido detrás de la puerta, tensó los hombros. Estaba seguro de que ella caería en la tentación como todos, pero Elena tomó los billetes, solo para ordenarlos con delicadeza, y luego susurró una oración de gratitud por tener un trabajo honesto. Adrián no podía creerlo. Aquella mujer, sin saberlo observado, había hecho lo que nadie antes. Ordenó los billetes, los contó, y dejó una nota escrita con letra humilde. Dinero encontrado en la cómoda, lo dejo en su lugar para que no se extravíe. La simplicidad de esas palabras perforó el cinismo del millonario. Ese día, por primera vez en años, sintió algo extraño en el pecho. No era desconfianza, era respeto. Se retiró sin que Elena lo notara, confundido por lo que acababa de presenciar, y comprendió que la historia de esa mujer merecía ser conocida. En los días siguientes, Adrián observó a Elena trabajar con serenidad. Ella no reclamaba nada, no se quejaba, no demostraba avidez, solo hacía su labor con disciplina y humildad. Conversaron en momentos breves, y él descubrió su ética, su agradecimiento sincero por cada oportunidad, su visión del trabajo como un acto de dignidad. Cada palabra derribaba poco a poco los prejuicios del millonario, hasta que decidió ponerle una última prueba. Una cartera con dinero colocada estratégicamente en el salón. Elena la encontró y dejó otra nota, guardada en lugar seguro. Una tarde, un nombre del pasado irrumpió como una sombra. Marina, la exesposa de Adrián, llamó desde el extranjero. Su voz dulce pero calculadora pedía volver por unos días. Adrián dudó, pero aceptó por pura cortesía emocional. Elena vio su gesto tenso y guardó silencio respetuoso. No quería entrometerse en asuntos que no le correspondían, pero la llegada de Marina cambiaría por completo la tranquilidad del hogar. Con maletas de lujo y aires de superioridad, entró como si la casa aún fuera suya. Miró a Elena con desdén, sin siquiera responder su saludo, y en sus ojos se encendió una chispa de celos y rivalidad. Marina comenzó a pasearse por la mansión como si auditara cada rincón en busca de enemigos invisibles. Sus órdenes parecían amables, pero cada palabra estaba afilada como un cuchillo. Se detenía detrás de Elena para señalar errores inexistentes con una sonrisa forzada. Elena respiraba profundo para no quebrarse, manteniendo una dignidad que irritaba aún más a Marina. Adrián, aunque callado, veía cómo cada gesto de Marina llevaba un propósito oculto. Sentía que su mirada hacia Elena no era simple desprecio, sino una especie de vigilancia obsesiva, como si buscara la mínima oportunidad para hundirla. Elena, sin embargo, respondía con serenidad que contrastaba dolorosamente con la arrogancia de Marina.
Ese contraste empezó a sembrar grietas en la paciencia de Adrián. Y aunque nadie lo decía, la atmósfera anunciaba que algo estaba por estallar. La convivencia se convirtió en una batalla silenciosa que se libraba con gestos, miradas y susurros. Marina escrutaba cada interacción entre Adrián y Elena, buscando señales donde no las había. No era amor, sino miedo a perder poder lo que la mantenía despierta hasta tarde. Comenzó a comentar, frente a invitados y empleados, que algunas personas olvidan su origen. Cada frase iba dirigida a Elena, aunque nunca la mencionara por nombre. Elena intentaba mantenerse firme, pero aquellas insinuaciones la herían más de lo que mostraba. Adrián empezaba a notar el daño emocional que Marina causaba a propósito, y ese veneno social, disfrazado de elegancia, se hacía más fuerte con cada día. Lo que Elena no sabía era que Marina planeaba algo aún más humillante, algo que pondría a prueba su fuerza de una forma que jamás imaginó. Con una sonrisa calculada, Marina anunció una fiesta íntima y especial para Adrián, pero en secreto envió invitaciones a empresarios, políticos, ex-socios y mujeres de alta sociedad. Quería convertir aquella noche en un escenario perfecto para exponer a Elena frente a todos, y para lograrlo ordenó personalmente que fuera ella quien atendiera a los invitados. Elena aceptó sin sospechar, creyendo que era solo una muestra de confianza. La casa empezó a llenarse de arreglos, luces y preparativos para un evento que Elena desconocía. La noche que se acercaba no era una celebración, era una trampa social cuidadosamente armada. La mansión brillaba con luces cálidas, pero la energía era fría como hielo. Los invitados llegaron en autos de lujo, con miradas curiosas y comentarios susurrados. Elena caminaba entre ellos, sirviendo bandejas, esforzándose por no mostrar nervios. Marina la seguía con los ojos, esperando un traspié que pudiera usar en su contra. Los rumores recorrían la sala. «Esa es la empleada. Dicen que Adrián confía demasiado en ella». Elena escuchaba fragmentos que la lastimaban, pero continuaba con profesionalismo. Adrián la observaba desde lejos, luchando contra la incomodidad y el enojo. Veía cómo algunos invitados la trataban con condescendencia, alentados por Marina. La tensión se acumulaba como una ola a punto de romperse, y nadie sospechaba que esa ola estallaría en el momento más humillante posible. Marina dio un leve golpe a su copa, y el salón quedó en silencio inmediato. Sonrió con teatralidad mientras hablaba de mérito, clase y valor personal. Poco a poco su discurso se volvió más oscuro, casi venenoso, y los invitados lo notaron. De pronto, con una elegancia cruel, pidió que Elena se acercara al centro. Elena sintió un vacío en el pecho, pero avanzó con la cabeza en alto. Marina comenzó a lanzar frases disfrazadas de elogios que en realidad eran insultos sutiles. Dijo que hay quienes deben recordar dónde empezar para no confundirse sobre dónde están. El salón entero observaba a Elena, algunos con morbo, otros con vergüenza ajena. Elena se mantuvo firme, pero sus ojos revelaban el dolor contenido, y cuando Marina preguntó en voz alta si una empleada puede entender límites sociales, Adrián explotó. Adrián avanzó con una determinación que cortó el aire como un rayo. La voz que usó no fue un grito, fue peor, calmada, clara y devastadora. Acusó a Marina de manipulación, clasismo y humillación abierta ante decenas de personas, y frente a todos reveló la verdad, la prueba del dinero, la integridad de Elena y su respeto inquebrantable. El salón entero quedó mudo, algunos evitando la mirada de Marina por vergüenza ajena. Marina tartamudeó excusas que nadie escuchó, su máscara cayendo lentamente. Varios invitados se acercaron a Elena para pedir disculpas por no detener la injusticia. La fiesta se desmoronó, vaciándose entre silencios tensos y miradas incómodas. Marina salió del salón sin lograr sostener la compostura, derrotada por su propia crueldad. Y Adrián, aún temblando de rabia, se acercó a Elena para asegurarle que nunca volvería a permitir algo así. Al amanecer, Adrián llamó a Elena para hablarle con sinceridad por primera vez. Le ofreció un nuevo puesto fuera del área de limpieza, un lugar acorde a su integridad y capacidad. Elena aceptó entre nervios y esperanza, sabiendo que su vida estaba a punto de cambiar. Comenzó a estudiar, prepararse y demostrar que su valor iba mucho más allá del uniforme. Su crecimiento personal se convirtió en ejemplo para otros empleados y amigos. Adrián entendió que la verdadera grandeza está en el carácter, no en el origen ni en el dinero, y Elena comprobó que la dignidad es la luz que más lejos llega, incluso cuando uno cree que limpia sin testigos.